Entonces, en esta segunda conferencia vamos a ver Oseas capítulo 3. Son 5 versículos nada más del capítulo 3. Entonces, a lo mejor la conferencia se nos hace cortita porque son nada más 5 versículos. En la sesión anterior eh, vimos los capítulos 1 y 2 y ahí nos entretuvimos un poco porque discernimos de qué hablan los capítulos 1 y 2. El capítulo 1 habla del matrimonio de Oseas, que le dijo Dios, cásate con una prostituta y engendra hijos de prostitución, ¿no? Se casó con una prostituta, tuvo hijos de prostitución y les pone nombres simbólicos. Y luego habla el capítulo 2 de la relación de Dios con su pueblo, cómo el pueblo, en este caso la esposa de Dios, le ha sido infiel y Dios le persiste en su amor por su esposa que le es infiel. La lleva al desierto, le prohíbe ver a sus amantes, le habla al corazón, la vuelve a seducir, etcétera. Y entonces decíamos la vez pasada que el capítulo 1 pues habla del matrimonio de Oseas, un cachito, habla un poquito del matrimonio de Oseas, pero que el capítulo 2 no habla del matrimonio de Oseas. Se nos corta la telenovela porque habla de la relación de Dios con su pueblo. Todas las imágenes hablan precisamente de eso, la relación de Dios con su pueblo, y siendo un pueblo, la esposa de Dios, siendo infiel, pero Dios que persiste en su amor. Y esa es pues toda la historia de Israel en realidad. Pero entonces establecemos la distinción, el capítulo 1 habla del matrimonio de Oseas y el capítulo 2 ya no. Ahora, muchos autores han interpretado que el capítulo 2 sigue hablando del matrimonio de Oseas. Claro, en el fondo también, bueno, no en el fondo, también está comparándolo con el amor de Dios con su pueblo, pero sigue hablando del matrimonio de Oseas. Entonces, Dios cuando dice, la llevaré al desierto, le hablaré al corazón, etcétera, están pensando en la prostituta, la esposa de Oseas, que se ha vuelto a prostituir y que Oseas la va a llevar al desierto y la va a volver a seducir y hablar al corazón y todo eso. Y entonces ahí ya se presta una confusión el capítulo 2. Entonces yo decía la clase pasada, la conferencia pasada, que el capítulo 2 hay que entenderlo como, como dirigido a la relación de Dios con su pueblo y el capítulo 1 que da ciertas informaciones sobre el matrimonio de Oseas que le sirve al profeta para hablar de las relaciones de Dios con su pueblo, ¿no? La comparación de un hombre que se casa con una prostituta, etcétera, pues es la relación de Dios con su pueblo, que se casa con un pueblo infiel, etcétera. Pero una cosa es decir que el matrimonio, o sea, sirve de imagen para hablar de la relación de Dios con su pueblo, y otra cosa es decir que la relación de Dios con su pueblo sirve de imagen para hablar del matrimonio de Oseas, ¿no? Eh, bueno, ya les decía también que si nosotros quisiéramos leer la Biblia en el orden en que fue escrita, pues tendríamos que empezar con el libro de Amós. Amós es el primer libro de la Biblia en escribirse. Bueno, probablemente hubo otros textos que se escribieron antes de Amós y Oseas, son contemporáneos. Sí, pero esos no quedaron como un libro. Seguramente, por ejemplo, en el libro de los Reyes, la historia de Elías y Eliseo, pues es una historia que a lo mejor estaba por escrito ya de antes, ¿verdad? Pero que el autor del libro de los Reyes utilizó y incorporó en su texto. Y así seguramente pasó con otras cosas, Génesis, de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, etcétera. Pero un libro escrito completo, pues el primero es Oseas y su contemporáneo Amós. Son del siglo octavo, 740 antes de Cristo. Eh, Esto es muy interesante, muy importante, porque aquí se compara en este libro el amor de Dios por Israel con el amor del conyugal, sí, conyugal, de los esposos, un hombre y una mujer. Ahora hay que hacer esa aclaración, de un hombre con una mujer. Y el amor de Dios por su pueblo se compara con el amor conyugal. Y esto es interesante porque
En Israel siempre se aceptó el divorcio, siempre, o sea, el divorcio por parte del varón. Un varón podía divorciar a su esposa prácticamente por cualquier motivo. Bueno, así dice la ley, ¿no? Deuteronomio dice, si un hombre encuentra en su mujer algo que le desagrada, le pondrá en su mano un libelo de repudio y la enviará a su casa. Si encuentra en su mujer algo que le desagrada, y todos sabemos lo que eso significa, ¿verdad? Cuando vemos a una muchacha más bonita, pues ya encontramos en nuestra esposa algo que nos desagrada. Este, y eso es la causa suficiente para despedir a la esposa. Entonces siempre se aceptó en Israel el divorcio de la esposa. Una esposa no podía divorciar a su esposo. Una esposa no le podía decir a su esposo, vete a tu casa. No, pero el esposo sí le podía decir a la esposa. Y eso está en la ley. Incluso en los judíos ortodoxos en la actualidad, pues, siguen esa ley. Eh, pero cuando se compara el amor de Dios con su pueblo con el amor conyugal, yo, Javier, pienso que se sublima el amor conyugal. Porque, fíjense, aquí lo que se está subrayando es Dios es fiel a su pueblo, aunque su pueblo le sea infiel. Y esto se compara con el amor conyugal. ¡Wow! Bueno, no, yo crecí muy en un ambiente machista. Yo creo que todos, y más antes, pues así era nuestra cultura. Pero una infidelidad de una mujer, pues no se perdona. Ahora ya es otra cosa. Ahora yo no encuentro un psicólogo que diga, ah, te fue infiel tu esposa, despídela, divorcio. No, no, ya no es un motivo, es un motivo para que uno reflexione si cómo va el matrimonio y si queremos seguir juntos y todo eso. Pero antes, por lo menos de dientes para afuera, era así. Y cuando Dios compara el amor por Israel con el amor conyugal, sale ganando el amor conyugal, porque un varón, en ese caso varón, ¿verdad? La Biblia sigue siendo machista con todo respeto, porque habla de varones para varones. Pero bueno, pongámoslo así y después le volteamos la tortilla. Cuando una mujer es infiel a su marido y el marido persiste en amarla, en querer seducirla, en querer reconquistarla, pues ese es amor del bueno. Por eso la comparación de la fidelidad de Dios hacia su pueblo con el amor conyugal viene a enaltecer la fidelidad y el amor conyugal. Ahora tendríamos que decirlo, si se escribiera la Biblia en la actualidad, tendríamos que casi decirlo al revés, pero si no al revés, por lo menos poner los dos lados de la moneda. Y si una mujer perdona la infidelidad de un marido, es que realmente lo quiere, ¿no? Eh, no, vete, te andas con otras viejas, ya no quiero saber. Bueno, pues una reacción posible y probablemente buena, pero probablemente sea más sabia decir, bueno, ¿qué hay entre tú y yo, no? Ya no quieres, ya aquí terminamos. ¿Por qué? En fin, ese diálogo que puede ser reconstruir la relación, salvar la relación. Bueno, en resumidas cuentas, Dios se presenta como el esposo de Israel y al presentarse con la imagen de esposo, dignifica la relación conyugal. En una comunidad en la que el divorcio era perfectamente fácil, viene a ser dignificado. En ciertas ocasiones, ustedes lo recordarán, Dios se presenta como un Dios celoso. Dios celoso, así le dice Dios a Moisés ahí en el Sinaí. Yo soy un Dios celoso que castiga la infidelidad, pero guarda su amor, etcétera. Dios celoso. Sí, desde el Sinaí se presenta un Dios que no tolera que el pueblo se vaya con otros dioses. Es un Dios celoso. Pero yo acabo de decir que lo más primero que se escribe en la Biblia son Amós y Oseas. Ah, entonces probablemente aquello que dice Dios en el Sinaí está inspirado en este libro de Oseas, en esta experiencia de Oseas. Bueno, entonces ahora vamos a leer el capítulo 3. Hay que sacar hay que leer este capítulo para sacar algunas conclusiones.
Miren, el libro de Oseas se puede dividir en dos partes muy clara y fácilmente. Capítulos 1 a 3 y capítulos 4 hasta el final. Porque los capítulos 1 a 3 son los que hablan del matrimonio de Oseas, que ya vimos que el capítulo 2 no. Pero bueno, que aluden al matrimonio de Oseas los capítulos 1, 2 y 3. Ya vimos el 1 y el 2 y el capítulo 3 son nada más 5 versículos que voy a leer y a comentar brevemente. Dice así, Yahvé me dijo de nuevo, ojo, aquí está hablando Oseas. En el capítulo 1 no es así. Eh, para no marearlos moviendo yo el curso, en el capítulo 1 dice, el Señor dijo a Oseas, toma a una prostituta, cásate con ella y ten hijos de prostitución. Así, pero es un narrador el que está hablando. El Señor dijo a Oseas, y aquí no, aquí es Oseas el que está hablando. Estos detalles muy importantes. En los otros capítulos se habla de Oseas, aquí habla Oseas. Entonces, Yahvé me dijo de nuevo, Yahvé me dijo de nuevo, ve, ama a una mujer amada por su compañero y adúltera, porque así ama Yahvé a los hijos de Israel, mientras ellos se vuelven a otros dioses y desean los pasteles de pasas. Bueno, pues seguramente a los otros dioses se les ofrecían pasteles de pasas, que deben ser pasas, pasas comprimidas. Pero aquí está este de nuevo, que fíjense cómo lo han entendido muchos autores. Yahvé me dijo, ve de nuevo, ama a una mujer amada por su compañero. O sea, ve otra vez con la famosa Gomer, la prostituta con la que te casaste y que se fue a revolcar con sus amantes. Ve de nuevo con ella. Pero eso no dice el texto. Aquí dice, ve de nuevo. Y este de nuevo quiere decir que ya Dios le había pedido otras cosas antes. ¿No? Yahvé me dijo de nuevo, Yahvé me dijo de nuevo, o sea, Yahvé me habló y me dijo quién sabe qué cosas. Y Yahvé me dijo de nuevo, o sea, me volvió a hablar. Mm. Esto no quiere decir, ve de nuevo con la esposa que te dejó, que te abandonó, porque además no sabemos qué pasó con Gomer. Eh, dice, ve y toma, le dijo Dios a Oseas, ve y toma una mujer dada a la prostitución y engendra hijos de prostitución. Bueno, pues Oseas tomó a una prostituta y tuvo 3 hijos, ¿verdad? ¿Qué pasó con se llamaba Gomer, ¿qué pasó con esa mujer? Pues de eso ya no se habla. Claro que cuando viene el capítulo 2 le hablaré, la llevaré al desierto, la hablaré al corazón, la voy a seducir. Sí, pero está hablando de Yahvé con su pueblo. Ya no sabemos la novela de Oseas con su esposa, cómo siguió. Pero aquí algunos dicen, es que ve de nuevo con ella. Ve de nuevo con ella y entonces ya hicimos una novela mental. Es que la otra era prostituta y se prostituyó otra vez y abandonó a Oseas y Dios le dice, ve de nuevo con ella. Pero eso no dice ahí. Dios me dijo de nuevo, o sea, o me dijo otra vez, ve y ama a una mujer amada de su compañero y adúltera. Adúltera es ¿por qué? Porque esa mujer no es casada. Ay, mamá, no es casada. Perdón, adúltera porque es casada. Entonces, una mujer casada no puede tener relaciones sexuales más que con su esposo. Si tiene relaciones con otra persona, ella debe morir apedreada. Y la persona con la que tuvo relaciones también debe morir apedreada. Un varón puede tener relaciones sexuales con otra mujer mientras ésta no sea casada. Y eso ya no es adulterio. Un varón puede ir con una prostituta y el varón no está adulterando, aunque esté casado. Él está casado y tiene relaciones con una prostituta, no es adúltero. Pero la mujer
que está casada solamente puede tener relaciones sexuales con su marido. Si tiene relaciones sexuales con otra persona, aunque esa persona no esté casada, ella es adúltera. Y los dos tienen que morir apedreados. Pero aquí le dice, ama a una mujer adúltera. Mm, Porque así, bueno, esto es lo que se refiere a la esposa, ¿verdad? A la que va a tomar. Eh, en la primera le dijo, toma una mujer prostituta y engendra hijos de prostitución. Y aquí le dice, ama a una mujer adúltera. No es lo mismo, no, no, es que no es lo mismo. Una adúltera es una mujer casada que tiene relaciones sexuales con alguien que no es su marido. Y aquí le dice, ve y toma una mujer adúltera. Ah, pues es Gomer, es la misma, es que era la prostituta que luego lo abandonó y se hizo adúltera, se fue con otros. Pues aquí le está diciendo, ve y toma a una mujer adúltera, pero no dice que sea Gomer, la misma que antes, más bien parece que es diferente. ¿Mm? Y luego lo que sigue es porque así ama Yahvé a los hijos de Israel, mientras ellos se vuelven a otros dioses y desean los pasteles de pasas. Aquí se hace la comparación. Tú ve a amar a una mujer que ama a otro, que es adúltera, porque así ama Yahvé a su pueblo de Israel. ¿Cuál de las dos cosas es lo más importante aquí? Pues miren nada más el número de renglones, ¿no? Tres renglones se dedican a hablar de la relación de Dios con su pueblo y dos renglones a la historia de Oseas con su esposa. ¿Mm? Pero, pero no es Oseas con su esposa. Aquí es Dios que le dice, ve y cásate con una adúltera, porque antes le había dicho, ve y cásate con una prostituta. ¿Mm? Bueno, sigamos con el texto. Me la compré por 15 monedas de plata y una medida de cebada y media de cebada. Y bueno, aquí ya hay algo raro, porque una medida de cebada y media de cebada sería una medida y media de cebada, que es la repetición de cebada, pero la palabra cebada está dos veces en el hebreo. Y esto es chocantón, una medida de cebada y media de cebada. De hecho, el griego traduce un gómor de cebada y nebel de vino. ¿Quién sabe dónde sacó la palabra vino? Bueno, sí sé dónde la sacó, pero como ven, quiere decir otra cosa, el griego, porque está corrigiendo. Pero aquí lo importante es que se compró, o sea que es una esclava, pero además de ser esclava es adúltera. Mm. Entonces aquí ya no es ve y toma una prostituta y engendra hijos de prostitución, aquí es ve, cásate con una adúltera esclava. Y entonces va Oseas y se la compra a la mujer, pero sabiendo que es adúltera, ¿verdad? Y paga lo que tiene que pagar. Y en el versículo 3 le dije, está hablando Oseas, vas a permanecer muchos días conmigo, ¿m? Pero sin prostituirse ni ser de otro hombre. No, no queda. Porque miren, una mujer adúltera es rea de muerte. Hay que matarla, es la ley, hay que matarla a pedradas. Pero aquí se olvida de que es adúltera y la trata como prostituta. Es decir, bueno, se me cortó un poco la... ¿Ya? ¿Me están escuchando? Ya, Sí, ya, Entonces le dice, ya. o sea, le dice, Vea, vas a permanecer muchos días conmigo, pero sin prostituirse ni ser de otro hombre. Así haré yo contigo. Ah, caray. Entonces, él le dice, yo no voy a ser de nadie, ni voy a andar con otra más que contigo, pero tú también, ¿verdad? Ahora, noten que aquí no se ha dicho que sea Gomer, ¿verdad? De Gomer se habló que fue con la prostituta con la que tuvo tres hijos, porque Dios le mandó. Aquí le dice, ve con una adúltera, pero luego resulta que es esclava y luego resulta que es prostituta, Ujú. ¿no? Y le dice, bueno, aquí vas a estar sin que, pero eso es antes de casarse,
¿verdad? Él la compró y le dice, aquí vas a estar sin prostituirte. Pero ojo, la historia es diferente, ¿verdad? No es que la mujer se haya prostituido una vez que se casó con él. Tampoco eso se dice en los capítulos 1 y 2. Él se casa con una prostituta y tiene 3 hijos con la prostituta. Aquello de que la mujer le es infiel y tal, eso está en el capítulo 2, pero no está hablando de la esposa de Oseas, está hablando de Israel con Dios. ¿Mm? Entonces aquí es otra historia. ¿Mm? Es una adúltera que es prostituta, que es esclava. Y le dice Dios, cásate con ella. Eso de que ve de nuevo es que no se refiere a que otra vez con la misma mujer, no, es que le habló de nuevo, ¿sí? Le habló otra vez. Bueno, ¿y qué dicen los capítulos, los versículos 4 y 5? Porque los hijos de Israel estarán muchos días sin rey y sin príncipe, sin sacrificio en estela, sin efod y sin terafim. Ya no está hablando de la mujer, está hablando otra vez de la relación de Dios con su pueblo. A ver, tú le vas a decir, tú le dices a tu esposa, ¿no? Entonces, o sea, le dice a la esclava que acaba de comprar, vas a estar aquí sin andar de prostituta y yo también voy a hacer lo mismo y luego ya nos juntamos. Porque, pero aquí ya no está hablando Oseas, aquí ya está hablando el redactor. Los hijos de Israel estarán muchos días sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin... O sea, aquí ya no está hablando del matrimonio de Oseas, está hablando de Dios con su pueblo. ¿Qué va a pasar con el pueblo? El pueblo se va a quedar sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, es que son cosas muy graves. ¿Qué fue lo que pasó con Israel? Les quitaron a su rey, se lo mataron o se lo llevaron al destierro. Se quedaron sin príncipe, se quedaron sin sacrificio, les destruyeron el templo, ¿verdad? Sin estela, sin efod, sin terafín, se van a quedar sin culto, ¿verdad? Así va a pasar. Israel se va a quedar sin nada. ¿Y eso qué tiene que ver con Oseas? Ah, pues que la mujer que es prostituta se va a quedar sin relaciones, se va a quedar sin relaciones sexuales prostitutas, ¿no? Entonces, otra vez, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Del matrimonio de Oseas o del amor de Dios con su pueblo? Porque aquí está hablando del amor de Dios con su pueblo. ¿Mm? En el versículo 3 sí está hablando Oseas con su esposa. En el versículo 2 sí está diciendo lo que pagó Oseas por su esposa. Y en el versículo 1, más de la mitad, está hablando del amor de Dios por su pueblo. Ahora vamos a ver qué dice el versículo 15, 5. Después regresarán los hijos de Israel, van a buscar a Yahvé, su Dios, y a David, su rey. Temerán a Yahvé y a su bondad hasta el fin de los días. Ah, caray, esto está hablando del pueblo. ¿Qué va a pasar después de que estén sin príncipe, sin rey, sin sacerdote, sin terafim, sin efod, etcétera? Ah, van a regresar y van a buscar a Yahvé. Van a decir, ay, sí, con este Dios sí, porque con los otros me fue muy mal. Sí, pero ya no está hablando de Oseas ni de su esposa. Está hablando de Dios y su pueblo. Entonces, ¿qué es aquí lo importante? Lo importante es la relación de Dios con su pueblo. Y el matrimonio de Oseas es una imagen. Pero a ver, vamos ahora a comparar este amor de este matrimonio de Oseas con el primero. En el primero le dice Dios, en el capítulo 1, le dice Dios, toma por esposa a una prostituta y engendra hijos de prostitución. Entonces yo tomé por esposa a Gomer, perdón, él fue y tomó por esposa a Gomer, quedó embarazada y le dio un hijo que le llamó Israel, porque dentro de poco Dios va a castigar a la casa de Jehú, etc. Quedó embarazada otra vez y dio a luz una hija, y entonces el Señor le dijo, le pondrás por nombre Lo Rumach, no compadecida, porque no volveré a compadecerme de Israel. Eh, y después tuvo una tercera hija, le llamó no compadecida, porque Dios no se compadecerá de su pueblo, etcétera. Y hasta ahí la historia del matrimonio. ¿Qué pasó con Gomer? No sabemos. Después viene
la historia de Dios con su pueblo, que lo va a llevar al desierto, que el pueblo es infiel y que Dios va a volver a seducir a su pueblo, etcétera. Sí, pero ya no está hablando de la historia de Gomer. ¿Qué pasó? Ah, es que si el capítulo 2 está hablando, sigue hablando de la historia de Gomer, ven, entonces aquí le vuelve a decir Dios que se case con Gomer, pero ya no queda, porque entonces aquí resulta que es prostituta, que es adúltera y que es esclava. Entonces, muchos autores piensan que aquí, bueno, que son dos historias diferentes, y en realidad, si ustedes leen el capítulo 1 y el capítulo 3, que son muy cortos los dos, son dos historias diferentes. Mm. Pero en los dos casos, de Oseas se habla bien, y de su esposa, se habla bien poquito, muy poquito, porque lo que se sobrepone, como las olas del mar, ahora que estuvimos de vacaciones y que vimos olas y olas, como las olas se sobreponen sobre otras olas, aquí lo que se sobrepone sobre el matrimonio de Oseas es la relación de Dios con su pueblo. De eso es de lo que está hablando Oseas. Ah, ¿qué nos importa qué pasó con Oseas y su esposa? Eso no es de importancia para nadie. Lo importante es lo que eso está simbolizando, el amor de Dios con su pueblo. O más bien, que el amor de Dios por su pueblo está simbolizado en el matrimonio de Oseas. Vamos a seguir comentando este texto. Aquí, como ya dije en los versículos 1 a 5, el profeta habla en primera persona. Yo, me pasó, fui, Yahvé me dijo. En el versículo 1 está la orden de Yahvé, ¿verdad? Me dijo de nuevo. En cuanto a la mujer, parece referirse a una diferente de Gomer, sin que se diga que había pasado con Gomer, porque en realidad el capítulo 1 no dice qué pasó con Gomer. O sea, dice, ve y toma una prostituta y engendra hijos de prostitución, porque Israel, y ya se nos fue la cámara hacia la relación de Dios con su pueblo. ¿Qué pasó con Gomer? No, no sabemos nada, no sabemos nada. Y el capítulo 2 que habla de la relación de Dios con su pueblo, no habla de la historia de Gomer. Entonces, ahora resulta que le dice Dios, ve y cásate con una adúltera que ama a otro, y es esclava y es prostituta. Este, no hay hilación entre las dos historias. Y luego en los versículos 2 a 5, o sea, se dirige a su nueva esposa poniéndole la condición de que no se acerque a ningún hombre. Pero luego le dice el valor simbólico, porque sigue hablando Oseas, cuando dice, porque los hijos de Israel estarán. Ya, imagínense ustedes que llega Oseas con la esposa, bueno, con la muchacha, la compró, ¿verdad? Esta es adúltera y es prostituta. Dice, no te me vas a prostituir porque tú vas a ser para mí y yo para ti, ¿no? Porque los hijos de Israel estarán muchos días sin rey. Es absurdo. O sea, que Oseas le está explicando el simbolismo de su matrimonio a su nueva esposa. Se entiende que esto no lo está diciendo Oseas a su esposa, a su nueva esposa. Lo está diciendo el redactor a sus lectores, pueblos de Israel. Bueno, es muy difícil que Oseas se hubiera comprado una mujer y que le hubiera explicado el simbolismo de su matrimonio. Mira, no te vas a prostituir porque los hijos de Israel. De hecho, la expresión una medida de cebada y de cebada genera suspicacias porque añade a un precio metálico, se añade a un precio metálico y por la repetición de la palabra cebada. Posiblemente la historia del matrimonio de Oseas no sea inalcanzable. De hecho, lo que se quiere rescatar en la narración es su valor simbólico, la relación de Dios con su pueblo. Pero, ¿qué conocimiento pudo tener el pueblo de la naturaleza y del significado del matrimonio de Oseas? O sea, Oseas, el pueblo no va a estar al pendiente de, mira lo que pasó en el matrimonio de Oseas, es que Dios. En este caso, Oseas no es invitado a casarse con una prostituta, como en el capítulo 1
¿verdad? Ve y toma una prostituta, sino con una mujer que ama a otro. El hecho de que la mujer cometa adulterio es diferente de prostituirse. La adúltera es rea de muerte. La expresión ve otra vez puede ser, me dijo otra vez, ve, como traduje. Me dijo otra vez, ve, es decir, el Señor me dijo de nuevo, ve. Es que si yo traduzco, el Señor me dijo, ve de nuevo y ama a una mujer amada, entonces sí, ya puedo pensar que es otra vez Gomer. Pero aquí dice, dijo Yahvé a mí de nuevo, ve y ama a un, etcétera. ¿Ven? Entonces, no es que vayas de nuevo y llames a una mujer prostituta, es que ya sería un poco el colmo, ¿verdad? Como el tarado de Sansón, sí, tarado de Sansón, que se casó con una prostituta y luego con otra, y luego con otra prostituta, hasta que le pusieron una tunda de la que murió, ¿no? Con Dalila. Eh, la expresión otra vez podría traducirse ve todavía y no tiene que referirse a que fuera otra vez a casarse, sino simplemente a que Dios le habló de nuevo. Dios le habló de nuevo, ve, etcétera. Y tampoco significa que el matrimonio sea con otra mujer, es que en realidad es que es un poco caricaturesco y cómico, no sé de ustedes qué les parezca. Ve y cásate con una prostituta, la prostituta se va y luego le dice, ve y ahora cásate con con una adúltera prostituta y esclava. No tiene mucho sentido. Eh, la segunda ocasión, en esta segunda ocasión que se habla del matrimonio de Oseas, no se habla de sus hijos. Vieron que ahorita no se habla de sus hijos en estos versículos. Tampoco se da el nombre de la esposa. En el capítulo 1 se dice que se llamaba Gomer y que tuvo 3 hijos. Eh, Se insiste que la mujer es adúltera y seguramente esclava, pues la compró. La referencia simbólica a la idolatría, porque los hijos de Israel estarán sin tatatán, este, es igual en el capítulo 1 también. Como una ola se sobrepone sobre el matrimonio, o sea, se sobrepone la interpretación de la relación de Dios con su pueblo. En ninguno de estos dos textos, Oseas 1 y 2 y Oseas 3, se habla del final del matrimonio de Oseas. No sabemos qué pasó, no sabemos qué pasó. Puede ser que se trate de un solo matrimonio, ¿verdad? Y que vuelve a tomarla y entonces ya podemos hacer la novela de que, entonces es que la primera que era prostituta se casó pero luego volvió a prostituirse y ve de nuevo. Pero ya la mayoría de los autores no hablan de que sea el mismo matrimonio. No, no. En la mañana estaba leyendo un libro de Oseas de hace 100 años y dice, no es el mismo matrimonio, no es el mismo matrimonio. Puede ser un solo matrimonio con dos versiones. Una en el capítulo 3 y otra en el capítulo 1, pero es el mismo matrimonio. Pero no hay que secuenciarlas, sino que son dos versiones diferentes. Yo creo que por aquí va la solución. En ningún caso se sigue la historia de dichos matrimonios. No sabemos si el experimento resultó feliz y la mujer vivió en fidelidad, pues de prostituciones y adulterios se habla antes del matrimonio. Ve y cásate con una prostituta, ve y cásate con una adúltera que ama a otro. Sí, pero ¿qué pasó después del matrimonio? En ningún caso se nos dice. Aunque nunca se hable de matrimonio, en realidad nunca se dice que se casó. La relación pudo ser de una esclava concubina, como sugiere el hecho de que la haya comprado. Si se puede comprar una esclava y dedicarla a concubina, ¿verdad? Muchos autores piensan que capítulo 3, versículos 1 a 5, retoma la narración de 1 o 2
y Oseas volvió a unirse con Gomer, su primera esposa. Esto depende mucho de qué interpretación se le dé al capítulo 2, por Sigo. eso, por eso la semana pasada leímos el capítulo 2 y vimos que no habla de la relación de Oseas con su esposa. No dice ni una palabra sobre la salida de casa de Gomer, ni de la razón de la compra de Oseas de su recalcitrante esposa, mientras ella le seguía perteneciendo por derecho y por ley. Sí, si era su esposa, ¿por qué ahora le dice, ve y cómprala? Mm. No hay elementos para pensar que se trata de dos matrimonios. O sea, ni es el mismo matrimonio, ni son dos matrimonios. No. En este caso sería casi caricaturesco. Cásate con una prostituta y ahora cásate con una adúltera prostituta, ¿verdad? Más bien, el capítulo 3, versículos 1 a 5, parece la versión original del matrimonio de Oseas, que posteriormente se utilizó, tal vez el mismo profeta lo utilizó, para compararlo con la relación de Yahvé con Israel. Y ya, con eso se cierra el círculo. A ver qué tal si lo pensamos así. Oseas se casó, como dice el capítulo 3, con una esclava, prostituta o utilizada por su antiguo amo. Y se guardó ella en castidad y él en castidad y luego se casaron. Ya está. Eso fue lo que pasó. Es mi reconstrucción mental. Capítulo 3, versículos 1, 2 y 3. Ese es el original. Y esta idea, este matrimonio de Oseas, lo proyecta el mismo profeta a la relación de Dios con su pueblo. Ah, es que Dios ama a un pueblo prostituto, adúltero, pero lo ama con fidelidad. Dios quiere que este pueblo sea suyo, nada más suyo, que le sea fiel. Ya está, esa es la comparación. Pero luego, esto es en primera persona, por eso es la biografía de Oseas. Pero luego, el mismo autor u otro autor noveliza este matrimonio descrito en los primeros versículos del capítulo 5 y lo pone en el capítulo 1. Ah, es que se casó con una prostituta llamada Gomer y tuvo 3 hijos. Pero si se fijan, esos 3 hijos, sus nombres son simbólicos y se refieren a la relación de Dios con su pueblo. Y ya, y es todo lo que dice del matrimonio aquel, ¿verdad? Pero luego viene el capítulo 2 de que yo voy a llevar a mi pueblo al desierto, le hablaré el corazón, lo seduciré de nuevo y dejará sus prostituciones y sus adulterios y ta, ta, ta. Sí, pero ya no está hablando del matrimonio. ¿Ven? Para mí, esta es la génesis de estos 3 capítulos. Y yo buscaría la historia original del matrimonio de Oseas, que morbosamente me estoy metiendo en las sábanas de la cama de Oseas para investigar qué pasó ahí. Y yo veo que los versículos 1, 2 y 3 del capítulo 3 es lo que sabemos del matrimonio de Oseas, lo que Oseas nos quiso decir, que eso le sucedió la desgracia, perdón, permítame explicarlo así, le sucedió la desgracia de que se comparó el amor de Dios por su pueblo. Y entonces ya vino el capítulo 1, 2, etcétera. Y en realidad, no solamente el libro de Oseas, todo el Antiguo Testamento habla del amor de Dios por su pueblo, un amor fiel, mientras que el amor del pueblo es infiel. Entonces, lo que pasó con este acontecimiento matrimonial de Oseas se simbolizó y ya se generó, permítanme expresarlo así, la novela de los capítulos 1, 2 y 3. Esta es mi interpretación, ¿verdad? En concreto, ¿qué sacó el detective Javier Quesada respecto de la historia matrimonial de Oseas? Nada. Yo me quedaría con los versículos 1, 2 y 3 del capítulo 3. O sea, se casó con una esclava que se compró y ya, ya. Es todo lo que sabemos del matrimonio de Oseas.
Esa es mi investigación, que tanto vuelo y tantos libros y además la traducción hecha del hebreo y del griego, para llegar a esas conclusiones, Javier, pues sí, pues sí. Y no estoy solo, ¿eh? Muchos autores piensan como yo, o yo pienso como muchos autores. En realidad aquí lo importante es que analizamos el texto, que lo leímos y que sacamos nuestras propias conclusiones, ¿no? Entonces, para mí, ahí está. Esa es la génesis de de nuestros primeros tres capítulos del libro de Oseas. ¿Qué les parece? ¿Algún comentario? Pues suena interesante. Yo lo que he hecho, y como y es lo que escribí para mi próximo ensayo de el viernes para tu clase, pues trato de buscar otras fuentes para poder entender más esto, ¿no? Y en una de ellas leía de lo que tú dices, ¿no? Yo creo que lo que tú explicas es muy claro. No es por buscar alternativas, sino para tener más información. Y efectivamente, ¿no? Ahí ubican a Osea eh, en el plano de Dios y a Gomer como el pueblo judío, ¿no? Y entonces empieza ahí una simetría, ¿no? Del comportamiento de cada uno de ellos, ¿no? Y por qué Oseas perdona, ¿no? Todo lo que le sucede con su primera esposa y a ella lo que lo obliga a Dios también a casarse con una prostituta, ¿sí? Pues a mí me ilustra mucho, Javier, como siempre, tus conferencias y tus pláticas en los talleres, ¿sí? Es información para mí nueva, pero importante también, ¿no? Gracias, Berna. Ujú. ¿Algún otro comentario? Bueno, Doctor, sí, bueno, mm, muy claro, muy preciso lo que estás comentando. Yo me quedo con con la redacción tal como está, porque ahorita lo que veíamos del capítulo 3 leyéndolo textualmente, como lo hiciste, yo veo que sí puede ser Gomer, ¿no? Digo, sé que no tenemos información de lo que pasó después o dentro de su matrimonio, pero bueno, ya atando cabos y pensando en una posible opción, en el capítulo 3 nos habla de que se casan, ¿no? Eso es un hecho. Es la conclusión que tú dices, que capítulo 3 y luego nos repetimos al uno, ¿no? Pero para mí es el uno donde se casan por algún tipo de infidelidad que viene haciendo Gomer. Bueno, resulta que se va, alguien la puede comprar, porque en el capítulo 3 mira, dice, ve, ama a una mujer amada de su compañero, ¿no? Entonces, yo creo que está haciendo referencia al mismo Oseas, ¿no? En este caso, el mismo Dios, ¿no? Dice, ve, que está siendo amada, dice, ama a una mujer amada de su compañero, ¿no? Luego dice que, pues, una mujer adúltera. Como bien comentas, ¿no? En tu apunte, ¿cómo va a ser? eh, bueno, es adúltera para efectos de sociedad o de efectos de ley, pero para él, bueno, sigue siendo su esposa, ¿no? Una, que por alguna razón se volvió esclava y él tuvo que comprarla, ¿no? Ya, bueno, ya ejemplificando al pueblo de Israel, pues pareciera que es parte de su misma historia, ¿no? Que ellos fueron esclavizados y de algún momento, pues alguien compró esa esclavitud y lo sacó de ella, ¿no? Por eso a mí me resuena un poquito el capítulo 3 de que también ahí menciona de que es amada por su compañero, ¿no? Y ahora, el adulterio es una mujer adúltera, ¿no? No quiere decir que sea prostituta, que bueno, relacionándolo ya con el uno, pues pareciera que sí es la continuación el uno del 3, pero yo como que de la redacción del 3 sí me quedo con esa misma historia. Del uno se casa y por una cuestión que no sabemos cuál fue, se vuelve esclava
Y bueno, y le toca al mismo Oseas hacer la compra para poderla volver a redimirla, ¿no? Sí, claro. Sí, es una lectura que hacen muchos autores, pero yo pienso que cada vez son menos, ¿eh? Los que sostienen que se trata de la misma persona. La dificultad es una mujer amada de su compañero, pues, la mujer que tú amas, en el caso de que fuera un Gomer y que él siguiera amándolo. Este, y también esa interpretación también perdóname la expresión, noveliza, Ujú. porque, porque ya tienes que añadir eso, de que ella se fue por alguna razón y que por alguna razón llegó a ser esclava y por alguna razón. Sí, sí, Pero sigue siendo una solución viable, una interpretación viable del texto, ¿verdad? En concreto, algunos piensan que son dos matrimonios. Eh, Otros piensan que es un matrimonio en secuencia, ¿Ya? una historia matrimonial. Se quedó bien dormida. Y otros pensamos que es el mismo matrimonio con dos versiones diferentes. Y yo pienso, no me acuerdo si otro autor, sigo a otro autor en eso, o otro autor me sigue a mí. Yo pienso que la historia original está en el capítulo 3, pero es una interpretación entre otras. Y sí, nos seguimos peleando, ¿eh? Nos seguimos peleando los autores. Algunos interpretamos así, otros así. Sí, es que eso no es matemáticas ni química, es interpretación de un texto muy antiguo, ¿no? Bueno, pero todavía tenemos la próxima semana para digerir esto. ¿Terminamos? Muy bien. Gracias, Javier. gracias, doctor. Buenas Gracias, noches. Muy maestro. bien. Buenas noches a todos. Gracias, Buenas buenas noches. noches.